Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos la semana informativa en Guadalajara con novedades económicas en el Ayuntamiento de la capital. Si la pasada semana dábamos cuenta de los 14 millones de euros de superávit con los que cerró el pasado ejercicio la Diputación, ahora hemos conocido que el consistorio capitalino también ha obtenido remanente positivo de tesorería, 5 millones de euros. El dato fríamente expuesto es claramente positivo. Se ha ingresado un poco más de lo previsto, se ha gastado un poco menos de lo previsto y detrás de la cifra, eso sí, hay algunos matices. En el haber, en lo positivo, el mérito que tiene cerrar año a año en números positivos a pesar de la crisis. En lo negativo, al menos para el común de los mortales, están cuestiones como el peso que para este resultado ha podido tener ese 22% que nos subieron la contribución, el IBI, en el mismo año 2012 y que se antoja cuestión determinante, o la subida de múltiples tasas y precios públicos. Las actividades y cursos culturales, el deporte, el autobús, ya saben. Para valorar todos los datos, hoy tendremos de invitado en el programa al concejal de Economía, Alfonso Esteban. Será en la segunda parte de este 19 horas de lunes 15 de abril, que aquí mismo comienza. Bienvenidos. Comenzamos hablando de la plataforma de afectados por la hipoteca y de eso que ahora hacen que se llama escrache. Y es que, no sé si lo recuerdan, el pasado viernes dábamos cuenta de dos que había sufrido el alcalde, el jueves por la tarde en la Clínica San Vázquez y el viernes por la mañana en el Ayuntamiento. Hoy comparecía Antonio Román en el consistorio y hemos aprovechado para preguntarle por este asunto. Está Román muy enfadado. El alcalde de la capital y diputado nacional ha comentado este lunes los últimos intentos de escrache que ha vivido por parte de la plataforma de afectados por las hipotecas. Visiblemente enojado, Antonio Román ha reconocido que la plataforma le pidió una entrevista el 11 de febrero y que les derivó a la concejala de Servicios Sociales y que él no piensa atenderles en la actual tesitura. Que las que tuvieran también, si querían colaborar realmente con la Administración, más allá de las algaradas públicas, que se pusieran en contacto en cualquier momento con la teniente de alcalde y le comunicara a las personas que están en esa situación, porque el Ayuntamiento, de manera directa o a través de organizaciones, el otro día firmamos un convenio con las Caritas parroquiales, como antes habíamos firmado, tratamos de llegar a todas las personas que tienen situación de necesidad. Y la persona que está en una situación de desahucio está en una situación de necesidad. Por eso ese contacto fue real y cierto. Y si quieren que si alguien dice que ese contacto no se produjo, que lo digan. La teniente de alcalde, Carmen Heredia, mantuvo una reunión en el mes de febrero con esta plataforma. Desde aquel día no se ha vuelto a producir ningún otro tipo de solicitud de visita con ningún responsable del Ayuntamiento de Guadalajara hasta el pasado viernes. Dicen, no, el Ayuntamiento y el alcalde de Guadalajara no lo va a recibir a miembros politizados de esta plataforma que persiguen un fin diferente. Sí defenderemos y trabajaremos por la situación de las personas en situación de desahucio, pero no participaremos en una campaña política orquestada y a la que se apuntan miembros de fuerzas políticas que están en el Parlamento. Román ha criticado especialmente la situación que vivió el pasado jueves mientras pasaba consulta en la Clínica San Vázquez. Tengo que decir que sí, que la primera vez que lo sufrí fue el pasado jueves, cuando a última hora de la tarde, a partir de las 8:30 de la tarde, estaba yo pasando consulta casualmente en un centro sanitario, con lo que afecta también a los enfermos y a los trabajadores de ese centro. Y hasta más de las 10 de la noche, otros pueden estar tomando copas. Yo en aquel momento estaba viendo enfermos, empezaron a rodear este centro sanitario grupúsculos de personas. Yo empecé a detectar, sin duda, nerviosismo, inquietud en personas que se sentían también agredidas, enfermos y trabajadores, que se sentían agredidas por unas personas que quieren imponer lo que ellos quieren en la calle o en el entorno de un recinto privado y además un recinto donde hay enfermos. Asimismo, el alcalde ha cargado directamente contra Izquierda Unida por la presencia de dirigentes de la coalición en estas acciones. Yo creo que esto es un ejemplo de totalitarismo. Me da igual fascista o comunista. Yo estoy en contra de todos los totalitarismos y este grupo de personas, algunos vinculados a Izquierda Unida, a lo mejor lo que quieren es algún sistema de totalitarismo comunista o fascista. Y hay organizaciones políticas detrás de estas concentraciones, de esta intimidación a representantes políticos del pueblo español. En el caso de Guadalajara, yo represento por el voto al 54% de la población de Guadalajara que me avalaron. Me avalaron de manera reiterada en diferentes
elecciones. Y a lo mejor algunos de los dirigentes que están en esas concentraciones no tienen un voto superior al 6 o al 7%. El diputado nacional del PP ha criticado estas acciones equiparándolas a las protestas que vivió su partido en episodios como la guerra de Irak o el 11M. Sin duda estoy preocupado por la deriva que hay ahora mismo en un grupo de la sociedad española, que busca la confrontación, la alteración de la convivencia, una deriva de sectarismo. Ya lo hicieron cuando gobernaban y declaraban un cinturón, lo que llamaban cinturón sanitario, para dejar fuera al Partido Popular. Bueno, eso era únicamente que no había acuerdo con el Partido Popular, pero estamos llegando al acoso personal, intimidatorio a cargos públicos, no a mí, a otros muchos cargos del Partido Popular en España. Esa coacción, esa intimidación, insisto, recuerda a regímenes totalitarios que a lo mejor anhelan algunos de los que participan, inducen, invitan y convocan en estas concentraciones. Pues ya han visto lo enfadado que estaba Román con este asunto. Como hoy es lunes, tenemos de invitado a Borja Torre, que viene en representación del diario digital lacomunidad.info. Borja, bienvenido en tu segunda participación en este 19 horas. Muchas gracias y ya sabes, encantado de estar aquí. Menudo, estabas en la rueda de prensa, sí. He coincidido allí contigo, menudo enojo tenía el alcalde con este asunto. Estaba enfadado, supongo que él estaba principalmente enfadado por el hecho de que ese escrache se hiciera cuando estaba trabajando en la clínica San Vázquez, si no me equivoco. Yo creo que no hay que tenerle miedo a los scratches, pero a los scratches bien hechos, que yo creo que son los que se están haciendo en Guadalajara. Vimos el primero, creo que fue al concejal y senador Juan Antonio de las Heras, y vimos que lo único que hicieron fue hablar con él, esperarle a la salida de una cafetería, hablar con él, exponerle sus razones para pedir que esa ILP vaya adelante y poco más. No hay que tenerle miedo a hablar con la gente. Sí es cierto que a lo mejor hay que elegir el lugar donde intentar hablar con el político de turno, y no es lo mismo estar esperándole a la puerta del ayuntamiento, creo yo, que a la puerta de la clínica en este caso, o en la puerta de su casa. Hay cada vez más sentir de opinión en esa línea de lo que tú dices, que puede ser aceptable un escrache en el ayuntamiento o en la sede del PP o en un acto público, y no parece tan aceptable un escrache cuando alguien está pasando una consulta privada o llevando a su hijo al colegio o recogiéndose en su casa, ¿no? Hay un matiz que sí puede parecer interesante, pero por otro lado, a mí también me parece que Antonio Román ha reconocido algo que debe de ser valorable, y es que en febrero le pidieron hablar con él y él les derivó a la concejala de Servicios Sociales, pero todavía no ha hablado con nadie de la plataforma, y además ha dicho que no tiene nada que hablar con ellos. Yo creo que eso es un matiz importante, porque realmente yo creo que todos ya conocemos a quiénes son los miembros y sobre todo los portavoces de esta plataforma, y sabemos que son gente pues principalmente dialogante y gente que lo único que está haciendo es exponer sus ideas de una manera más contundente o de otra, pero en ningún momento son personas beligerantes, lo que hemos podido ver todos. Y es cierto que no le costaba gran cosa tampoco a lo mejor recibirles, no tanto derivarle a la concejala de Servicios Sociales, porque este tema puede trascender a los servicios sociales y a sus competencias. No, y hombre, y está bien que los servicios sociales del ayuntamiento se pongan en contacto con familias necesitadas para ver en qué medida puede el ayuntamiento ayudar a estas familias, pero yo creo que básicamente lo que quieren los miembros de la plataforma es hablar con Román o con De las Heras o con Encarnación Jiménez en su condición de parlamentarios nacionales que van a votar esa ILP, ¿no? Exactamente. Ha comentado Román en la rueda de prensa que él votó a favor de la tramitación y que estaba de acuerdo con unas cosas sí, con otras no. Lo que está claro es que lo que buscan es convencerle de por qué están exponiendo esa ILP en esos términos y no en otros. Ya veremos qué pasa dentro de poco más de 15-20 minutos, porque hay un acto convocado a las 7:30 de la tarde en Guadalajara, una entrega de premios de la Asociación de la Prensa y la presentación del anuario que edita la PG todos los años, y hay convocado un escrache para esa hora, aunque ha dicho el alcalde que no tenía intención de ir en principio. Ha sido cuanto menos curiosa su respuesta, porque decía que no tenía intención de ir, que iba a ir Isabel Nogueroles representando al ayuntamiento, pero que se lo estaba pensando tras el anuncio del escrache. Pues ahora voy, ¿no? Pues ahora voy, sí, ha sonado un poco
un poco así, pero sí es cierto que hay algo que ha dicho y que tiene razón, y es que cualquier movimiento que haga se va a entender de una forma negativa, por lo menos hasta que los reciba. Tal vez después de recibirles, pues esa presión disminuya. Yo creo que lo mejor sería que les diera cita, les recibieran en un despacho sin llamar la atención, sin cámaras, sin medios de comunicación, que les explicara por qué no quiere votar lo que ellos reclaman que vote y que no haya ningún escrache porque sean atendidos. O que por lo menos la plataforma pierda el argumento de es que no nos reciben. Es que básicamente ese es el problema, ese es el argumento que utilizan porque realmente lo tienen. Si no les escucha de una manera, les tendrá que escuchar de otra. Siempre, por supuesto, desde la tendencia que llevan hasta el momento, que es una tendencia pues dialogante, nada beligerante, y pues si siguen así yo creo que van a estar cargados de razones hasta que sean recibidos. Vamos a cambiar de asunto, seguimos hablando de asuntos de la capital, eso sí. No sé si recuerdan que el pasado viernes el Partido Socialista pues metió el dedo en la llaga en ese tema de las bicicletas de alquiler, que la verdad es que han funcionado muy mal desde que se pusieron aquí en Guadalajara, apenas se han usado, se han tenido que retirar. Y bueno, el caso es que criticaron bastante cuál era la situación los socialistas. Ahora el equipo de gobierno dice que sí, que reconocen que la cosa no funciona muy bien, pero que están tratando de darle una pensada, ha dicho Román. Las críticas del PSOE sobre el funcionamiento del sistema de préstamo de bicicletas en la capital ya tienen respuesta por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento. El concejal de Medio Ambiente explica que se está trabajando en la mejora de este servicio. Según Francisco Úbeda, los cambios supondrán aumentar el número de bases de bicicletas y agilizar los trámites para darse de alta como usuario del servicio. Entre otras cuestiones, se trata de introducir la tarjeta ciudadana por WADA en el sistema. El contrato con la anterior concesionaria del servicio terminó en el mes de febrero y desde entonces se suspendió temporalmente el alquiler de las bicicletas. No se han alcanzado los niveles de usuarios que nos hubieran gustado, eso es un hecho objetivo. No sabemos si no hemos llegado, a pesar de hacer el esfuerzo de las bicicletas eléctricas, no sé si será por la orografía, porque el clima no es el de Sevilla o el de Barcelona. El clima mediterráneo pues invita más a pasear en bicicleta y Guadalajara tiene pues una diferencia de 250 metros de altitud entre la estación y la parte alta de la ciudad. Pero el hecho, que no voy a decir que no, es que no se han cumplido los objetivos de usuarios. Y ahora en el nuevo pliego de condiciones se está valorando tratar de que sea más económico para la ciudad y que lo utilicen más vecinos. No se han retirado las bases, únicamente se han retirado las bicicletas, también porque el deterioro en el espacio público, una empresa ya no tenía, finalizaba el contrato ahora, pues no tenía sentido mantenerlo. Se mantienen las bases con la obra que se hizo y con la idea de intentar volverlo a sacar. Creo que es bonito, creo que es una ciudad moderna, respetuosa con el medio ambiente, el que más ciudadanos utilizaran en la bicicleta eléctrica, pero tengo que decir que no hemos alcanzado los objetivos. No solo en Guadalajara, también en otros municipios de Castilla-La Mancha, en concreto en Guadalajara y Azuqueca, e incluso en otras ciudades. Lo que sí he observado analizando el problema es que donde han tenido, quitando cuando te vas a Centro Europa, que sí utilizan mucho la bicicleta, aquí en España ha tenido más éxito en poblaciones planas, sin orografía abrupta y con clima mediterráneo. Estoy convencido que ni gratuidad ni no gratuidad, no es un problema de precio. No es un problema de precio, es un problema diferente. Yo creo que es un problema más interno, incluso, si me permite, más en la cultura de la gente. En Guadalajara no es una ciudad que se mueva en bicicleta en el transporte, no, otra cosa es la bicicleta para ocio. Y tenemos que darle una pensada, como se dice por aquí. Va a tener que ser una pensada grande, Borja, porque esto yo no le veo salida por ningún lado y con todo el mundo que hablo me dice lo mismo, que esto no... Yo es que no lo vi ni al principio, realmente cuando sacaron esta iniciativa, que se anunció y que se presentó, pues como se suelen presentar estas cosas, realmente no le vi mucho sentido, lo primero porque Guadalajara es la ciudad que es. Guadalajara es una ciudad en cuesta y cierto es que, como hemos comentado alguna vez, que hay algunas bicicletas que llevan su motor, pero realmente para ir de un punto a otro, pegarte una panzada a pedalear,
pues no es lo más adecuado, sobre todo si tienes que ir a algo en concreto. Llegar completamente sudado no debe ser muy agradable. Sí, pero en otros sitios, chico, funciona y funciona bien, y no solo en el centro Europa, donde la cultura de la bicicleta está absolutamente asumida, los conductores son respetuosos, la bicicleta tiene prioridad en todos los cruces, que además por ahí habría que empezar a hablar en eso que decía Román de lo de la cultura. También funciona en España, en ciudades como Barcelona, quizá más turísticas, de clima mediterráneo. Y con una mentalidad más europea, tal vez. Sí, en lo que yo sí estoy de acuerdo con Antonio Román, y no estoy de acuerdo con los socialistas en lo que decían el otro día, es que poco tiene que ver con la gratuidad, y el ejemplo, porque los socialistas reclamaban la gratuidad del servicio para poderlo potenciar. Azuqueca es un caso donde se implantó con gratuidad y el fracaso ha sido similar. Sí, no, por lo mismo, por esa mentalidad aquí en Guadalajara y en la mayoría de las ciudades de España, la bicicleta se utiliza pues para darte una vuelta por el campo o para el fin de semana, no para moverte en el día a día. Sí es cierto que cada vez se van viendo más bicicletas, más gente que se mueve en bicicleta, pero es algo residual. Sinceramente no creo que sea una iniciativa, por muchas pensadas que le puedan dar, por una nueva concesionaria que entre, no creo sinceramente que vaya a triunfar y que vayan a conseguir pues ese volumen de usuarios que ellos buscan. Que no sé. Hay quien dice que quizás, no lo sé, ojalá tengan razón, en una apuesta por más bases. Yo sí que es cierto que lo comentaba el otro día, que cuando se implantó el sistema miré a ver dónde había base para poder salir de casa y venir a trabajar, por ejemplo. Y no me venía bien por falta de sitio donde dejarla, me dejaba lejísimos del trabajo. Quizá por ahí puedan ir los tiros, la gente necesita muchos sitios donde coger y dejar, para que pueda ser cómodo. A lo mejor pueden utilizar las antiguas paradas de autobús, las que ya no... Sí, las que ya no se usan. Las que ya no se usan. No sé, yo pondría como ejemplo, las bicicletas llevan bastante tiempo retiradas de la calle y a la gente le ha costado darse cuenta. Es verdad, la comunidad, tu periódico fue de los primeros que caí yo, una información que dabais la semana pasada de lo de las bicicletas, y dije yo, anda, es verdad, ya no están. Pues fue precisamente por eso, nosotros a lo mejor que estamos más pendientes, pero... Y no ha habido manifestaciones precisamente de nadie reclamando la bicicleta de alquiler. Pues yo creo que esa es la respuesta. Si la gente lo pidiera, ya habría salido alguien diciendo, oye, ¿dónde están? Hablabas antes de autobuses, vamos a cambiar de tema. Precisamente también ha hablado de autobuses esta mañana Antonio Román. Ya saben que está en pleno debate este asunto de las nuevas líneas. El jueves pasado estuvo aquí de las Heras, contándonos que habían recibido 230 y tantas o 240 sugerencias y quejas desde que entraron en vigor las nuevas líneas y el nuevo servicio. Hoy Antonio Román ha hecho un poco de propósito de enmienda y acto de contrición, podemos decir, y ha reconocido que efectivamente le están dando una pensada, y esta sí debe ser gorda, al asunto también de los autobuses, y que van a ver en la medida de lo posible qué se puede hacer para atender las peticiones. Todo va a ser imposible, evidentemente, tendrá que entrar dentro de los kilómetros y del contrato actual. Yo la semana pasada mantuve una reunión, previamente habían tenido una reunión de trabajo y yo estuve en las conclusiones, en el cual participaron la empresa de autobuses, la empresa de movilidad, funcionarios municipales, los que habían redactado las líneas, el teniente de alcalde, y en el cual, visto las propuestas de muchos vecinos, pues se empezó a trabajar en algunas modificaciones dentro del contrato actual y modificaciones que permite el contrato actual para hacer matizaciones y mejoras al transporte. Bueno, en concreto, pues estamos analizando cómo mejorar el acceso al centro de la zona de la colonia de San Vázquez hacia Alamín, hacia la zona de Iparraguirre. Estamos estudiando actuaciones en el entorno infantado de la calle Madrid, en la zona del Coquín. Estamos trabajando en algunas paradas más en la ciudad de Guadalajara, estamos trabajando en el tema de las extensiones de algunas líneas, estamos trabajando en algunos horarios, todo dentro del contrato. Ahora mismo se está haciendo un análisis en estos puntos en los cuales había algunas propuestas, sugerencias o quejas, pues del número de personas que montan, que suben, que bajan, utilización de algunas líneas, y en base a eso, a ese análisis, ya se afrontarán
unas modificaciones en las líneas para tratar de satisfacer o de de acoger algunas de las quejas, de las sugerencias que han habido en estos primeros días. Lo dijimos que, bueno, que era un proyecto nuevo, unas líneas totalmente nuevas, que iban a causar incertidumbre e incomodidad en un momento, pero que también tenían ventajas. Tengo que decir que también hemos recibido felicitaciones. También lo tengo que decir, menos que quejas. Pero hay gente que dice que llega más rápido a los sitios, que es mucho más ágil el transporte, que era lo que perseguían, que antes no querían ruta turística por Guadalajara y la tenían que hacer, y que ahora mismo pues están llegando, están ganando, pues diariamente algunos me hablan de 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde, o 15 y 15, que hablan de media hora al día que han ganado gracias al nuevo sistema de transporte. ¿Qué de noticias ha dado hoy Román en la rueda de prensa? Ha sido estas jugosas, muchos titulares. Sí, uno. Sí, la verdad es que ha sido una de esas mañanas en las que a uno le gusta estar y luego tiene que estar viendo qué es lo que él considera. Pero sí, yo creo que estaba claro que iba a haber muchas quejas, principalmente porque es una cuestión que llevaba, si no recuerdo mal, más de 30 años de la misma manera y se ha hecho un cambio muy radical. Ahora lo importante es ver cuántas y cuáles de esas modificaciones tienen cabida en el plan y dentro de la concesión, que no olvidemos, creo que hay no recuerdo bien el porcentaje, creo que era un 20%, en cuanto a cuantía económica, lo que podría entrar a modo de modificación. Recordemos básicamente que es que aquí el problema es que se acortan los kilómetros, el Ayuntamiento no está dispuesto a pagar tanto kilometraje, entonces no se podía seguir con un autobús absolutamente insostenible en lo económico, venga a alargar líneas, y había que hacer líneas más directas y acortar el número de kilómetros. A ver qué se puede hacer con las líneas más cortas, esa es la clave, porque con menos conductores, menos coches, menos kilómetros, a ver cómo podemos hacer el mejor servicio posible. Dentro de ese contrato en los márgenes que se puede mover el Ayuntamiento, no hay otros. Sí, exactamente. El tema era que había que ahorrar por algún lado porque se llevaba una gran parte del presupuesto. Lo decía el concejal responsable a través de las Heras, que no había algunas rutas que tardaban casi una hora, de los recovecos que hacía por los barrios, y eso al final sumaban kilómetros y sumaban más kilómetros, y eso pues era sumar más euros a la factura. A ver qué pensada pueden darle. El otro día de las Heras decía aquí en 19 horas, recordaba que el 70% del servicio lo está pagando el Ayuntamiento en estos momentos, o sea, los impuestos de todos nosotros, y solo el 30% los usuarios del autobús, y que eso había que reequilibrarlo, había que tender al objetivo por lo menos del 50%, el plazo son 3-4 años para llegar a ese reequilibrio, a ver si lo consiguen. Seguimos en la capital, vamos a hablar de un asunto ahora de corte cultural. No sé si saben que cuando llega el verano, todos los años, en el merendero de San Roque hay una cita ineludible con la música folk, la música tradicional de distintos lugares del mundo, es el solsticio, ya hay cartel. Un trío de estilizados músicos haciendo sonar sus instrumentos en una noche estrellada será el encargado de invitar a los espectadores a acudir al solsticio folk. Este es el motivo que ilustra el cartel anunciador de la edición de este festival en 2013. El cartel ha sido elegido a través de un concurso al que se han presentado 42 trabajos. El autor es Miguel Ángel Nadador Palero, vecino de Guadalajara, y el título del cartel, Noches y Estrellas. El ganador se llevará el premio en metálico de 600 euros. El jurado, reunido en las instalaciones del Patronato Municipal de Cultura y encabezado por la concejal de Cultura, ha destacado la variedad y la calidad de los trabajos que se han presentado al certamen. El Festival Solsticio Folk se celebrará en su ubicación tradicional, el merendero del Parque de San Roque, el próximo día 22 de junio. Esos eran Corronchi, Borja, que estuvieron el año pasado haciendo triquitrisa en el merendero de San Roque y poniéndolo patas arriba, qué bien tocan. No sonaba mal, ¿no? No, suena muy bien. A mí me gusta mucho el solsticio y además desde que se lo inventó Orea, hace 12 o 13 años, me parece ya una cita ineludible, con el calorcito, con el buen tiempo, con el frescor de los árboles verdes del merendero, da gusto.
No, y sobre todo si lleva tantos años sobreviviendo, por decirlo de alguna manera, y más en los tiempos que estamos ahora mismo, y lo siguen manteniendo, es porque está funcionando, a la gente le gusta. Y no le han cambiado ni el nombre. Fíjate que los políticos, en cuanto llegan a un sitio, pues si una cosa se llama Fin de Sin, le ponen Noches 00, o si el logotipo de la Diputación es una D, vuelven a poner el escudo. Esto se llama Solsticio Folk, con el PP, con el BRIS, con Alique y con Román. No está mal que esto no nos lo hayan tocado. No, es que suena muy bien, suena... Es un nombre de estos acertados, que a veces escuchamos por ahí algunos que dicen, menuda pensada no le han pegado. Pero sí, bueno. sí, no, pero que, vamos, que lo que vengo a decir, sí. que uno se siente heredero del otro y que las cosas que están bien está mantenerlas. Y bueno, Nogueroles le pone, yo sé, mucha ilusión y mucho cariño a este... Por cierto, ¿te gusta el cartel? Sí, la verdad es que está bien, lo comentabas, es como muy africano, pero sí, tiene, al fin y al cabo un cartel lo que tiene que hacer es pues mostrar lo que vende, y yo creo que sí lo consigue. Además me he quedado con la cifra de que se han presentado 42 trabajos para un premio de 600 euros, que tampoco es que sea muy elevado, y estas cosas llevan trabajo. Sí, pero es que los diseñadores gráficos están en un paro tan parecido al de los periodistas, los redactores, los fotógrafos, los cámaras, y esta es una salida para sacar un dinerillo. Ahí voy, oye, se presentan sus trabajos, hay un ganador, pero no deja de enriquecer lo que es la cita, que tenga ese volumen también de participación en el propio cartel. Pues enhorabuena a Miguel Ángel Nadador Palero, que además es de Guadalajara y entonces nos gusta más. Le conozco, de hecho. Ah, ¿conoces al ilustrador? Sí. Pues nada, le transmites nuestra felicitación. De vuestra parte. Vámonos a hablar de la provincia. Dejamos aparte la capital, la retomamos enseguida en la segunda parte con el concejal de Economía, pero sí que quería comentarles antes en la provincia algo muy importante, en pleno debate sobre el plan de Cuenca del Tajo, si el trasvase va a seguir, si no, el pedazo trasvase que aprobaron el otro día de 200 y pico hectómetros cúbicos. Sale el otro día el Ministerio de Medio Ambiente y nos anuncia que sale información pública un nuevo dique parecido al Azud de Pareja, pero que se va a hacer en la cola del embalse de Buendía, ya en provincia de Cuenca, y que también se empieza a valorar, empiezan los trámites preliminares para el proyecto del entorno de Sacedón, que también tiene un dique. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha sacado información pública el Plan de Fomento de Uso Público de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, que incluye el esperado dique de Sacedón. Este documento constituye un plan de ordenación que contiene las actuaciones para potenciar actividades recreativas en la cabecera del Tajo. Se trata de una versión preliminar del plan de fomento que se puede consultar en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo para presentar alegaciones. Se enumeran actuaciones menores para potenciar los valores culturales, patrimoniales, paisajísticos, medioambientales y recreativos del entorno. El plan estudia las diferentes opciones para mantener una lámina estable de agua en la playa de Sacedón, independientemente del nivel global del pantano. Las obras y el presupuesto varían dependiendo de la opción que se escoja, el cierre único de la boca del infierno o la construcción de 2 diques para regular el nivel del agua. El otro dique previsto en esta zona, el embalse de Buendía en la provincia de Cuenca, está más avanzado. Precisamente se ha iniciado en estos días el periodo de información pública del proyecto de las obras con un presupuesto de 12 millones de euros. Estos proyectos forman parte del convenio de colaboración suscrito en el año 2007 entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía. Pues parece que va a ser la salida, por lo menos para recuperar las playas en algunos municipios, eso de dado que no dejan al embalse vivir y no se le va a dejar en la vida, tener pequeños embalsitos, pequeños laguitos artificiales pegados al pueblo, aunque el embalse esté más o menos vacío. Supongo que la gente de los pueblos, aunque yo creo que todos entendemos que esto tardará en ser una realidad, supongo que es de alguna manera un cierto alivio el hecho de pensar que tendrán, sobre todo en verano, algo de gente en el pueblo, porque de otra manera, según está el embalse, era imposible. Pero me gusta mucho cómo hace su trabajo el departamento de prensa del Ministerio, cómo marca los tiempos a la hora de sacar las notas de prensa. Que va dando chocolate a Levante y a Castilla, ¿no? Sí, esto está muy pensado, ¿eh? Sí, lo de sacarlo primero el plan de Cuenca y luego aprobar un macro trasvase y firmar el memorándum y ahora sacarlo de las inversiones estas, ¿no? Sí, hacen bien su trabajo, solo espero que esto no se quede en el olvido, no se quede en una nota y realmente vaya tomando forma, porque realmente la zona lo necesita. Claro, porque solo si nos ponemos a pensar mal, podemos pensar que también esto pudiera tratarse de una estrategia de comunicación para aplacar las iras por los 228 hectómetros de trasvase
aprobados hace 4 días. Pero no vamos a pensar mal, No. no. Vamos a pensar que esto se va a llevar a cabo. Bueno, pues vamos a pensar bien. Y nos vamos a publicidad también, pensando bien, un ratito de anuncios. A la vuelta viene Alfonso Esteban, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de la capital. Se lo decía al inicio del programa, hoy nos han ofrecido la liquidación del presupuesto de la capital. De eso vamos a hablar hasta ahora. Los técnicos del Ayuntamiento de Guadalajara ya han hecho cuentas, lo que se debe, lo que nos deben, lo que se ha pagado, lo que no se ha pagado, lo que nos hemos gastado, lo que se ha ingresado. Y el caso es que ya hay liquidación del presupuesto del año pasado, del ejercicio del año 2012. Han sobrado 5,5 millones de euros. El alcalde de la capital y el concejal de Economía han dado cuenta este lunes de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del pasado ejercicio 2012. Un año que vuelve a cerrarse con superávit en las cuentas, un remanente líquido de tesorería de 5 millones de euros, de los que 4,5 millones se declaran como no disponibles y solo medio millón podrá emplearse en el año 2013. Tenemos un remanente líquido de tesorería para gastos generales de 5.063.565,68 euros. Esto, digamos, es lo que el Ayuntamiento ha ahorrado, ha dejado de gastar del ejercicio de 2012 y de los anteriores, y es el resultado, yo creo, favorable, es un resultado positivo, es un resultado importante. En 2011 fue 2.600.000, digo, para que puedan comparar respecto al año anterior las magnitudes de las cifras que les doy. De este remanente hemos declarado no disponible, también un ejercicio de prudencia para que las cosas se sigan haciendo bien, hemos declarado no disponible 4.563.565 euros. Román ha detallado el estado económico del consistorio, destacando que este buen resultado es fruto de una prudente política previa presupuestaria, dado que los ingresos se han cerrado con un 2% por encima de lo previsto y los gastos han quedado 6 puntos por debajo de lo esperado. Esto nos da que la diferencia entre ingresos y gastos alcanza este año prácticamente un 8,5 puntos. De los ingresos, derechos reconocidos y las obligaciones, los gastos también contraídos por parte del Ayuntamiento. Esto indica y desmonta algo de los discursos que siempre utiliza la oposición, que hay una adecuada, una correcta confección de los presupuestos municipales. Recuerden que la oposición siempre dice que no apoya los presupuestos porque inflamos los ingresos y minoramos los gastos. Aquí demostramos que los ingresos se ejecutan en el 102,51% y los gastos en el 94%. El superávit es, por tanto, consecuencia de una política de ajuste en los gastos y también de incremento de los ingresos gracias a la mejora de la recaudación o el incremento de algunos impuestos. En este sentido, el alcalde reconocía que las subidas del IBI han tenido importancia en los resultados. Evidentemente, hay, por una parte, una disminución de un tipo de impuestos, fundamentalmente el impuesto de construcciones y otros, y un incremento en la recaudación vía contribución urbana. Al final, los ciudadanos pagamos muchos impuestos, directos o indirectos, y tasas, en otro caso. Pero bueno, se pagan desde paso de carruajes, se pagan impuestos de construcciones, se paga plusvalía, se paga contribución urbana, se paga contribución rústica, y esta parte de la contribución urbana ha visto ha sufrido un incremento en la recaudación en total de lo que se recauda por ese impuesto, que no sé si está en equilibrio o no con lo que se baja en los últimos años de recaudación en los otros impuestos, que ahora mismo se recaudan menos. Y gracias, sin duda, a ese mayor peso del IBI, estamos consiguiendo gran parte del equilibrio presupuestario, a la vez que estamos afrontando otra medida que, cierto es que otros partidos políticos decían incrementar el gasto. Nosotros dijimos que no íbamos a incrementar el gasto. Hemos contenido el gasto en 4 o 5 millones y eso nos ha permitido, junto, por qué no decirlo, a la subida de algunos impuestos, a mantener el equilibrio presupuestario. Y así las cosas, ¿cuál es el objetivo económico del Ayuntamiento para los próximos años? Pues seguir en positivo, eso sí, y mejorar, que hay que mejorarlo, el plan de pago a proveedores. Ahora estamos en 84 días.
En el análisis económico de la situación del ayuntamiento, el alcalde de la capital también ha destacado la situación de los derechos reconocidos de cobro y de pago. Las cuentas señalan que al ayuntamiento le deben 35 millones de euros que no se han cobrado y que el consistorio debe a su vez 16 millones que aún no ha pagado. La situación todavía se deja notar en el retraso en los pagos a proveedores, un objetivo prioritario en este ejercicio. En este momento los objetivos en el corto plazo es tener suficiente tesorería para cumplir todo lo que nos obliga la normativa vigente, y entre ellos, y no lo estamos cumpliendo a día de hoy, es el pago a proveedores a 30 días. Es decir, el primer objetivo ahora mismo en el corto plazo será este. Si a partir de ahí conseguimos tener, porque tenemos otros ingresos, o porque conseguimos contener aún más el gasto sin perjuicio de los servicios que prestamos a los ciudadanos, podemos hacer o tener una presión fiscal menor, pues sin duda que iremos a ello. Mejoramos sin duda el año anterior. Insisto, aquí tenemos un problema de tesorería, producto de esos 35 millones que nos deben. Hemos mejorado un poco, un 1% en el ejercicio 2012. Eso significa que tenemos 2 millones menos, no. 2 millones de euros. 5 millones menos pendiente de pago, y hemos mejorado 2 millones los ingresos. Pero tenemos un problema todavía de tesorería, producto de esos 35 millones que se nos adeudaban a final de año. El último resultado es que superábamos en 45 días, quiero recordar. Esto damos cuenta al Pleno cada trimestre. Hace años no se hacía. Tengo que decir que en la época de bonanza económica, gobernando el Partido Socialista y Izquierda Unida, aquí se estaba pagando a más de 4 meses y a 6 meses incluso a las grandes concesionarias. Y ahora mismo estamos todos a 84 días, que son, en el de 31 de diciembre, eran 40 días, entonces eran 40 días más de lo que marcaba la ley. En cuanto a los deudores, entre la Junta de Comunidades, el Estado y el Ayuntamiento de Marchamalo deben unos 11 millones de euros, el resto es de particulares. Por tanto, hay una deuda que corresponde a Administración Pública, que podemos cifrar en torno al 30% de la deuda total de este ayuntamiento, y el resto, el 66%, corresponde a personas físicas o jurídicas. No obstante, Román destaca como conclusión que el ayuntamiento está en una situación clara de equilibrio y con las cuentas saneadas. Pero decir que la liquidación del presupuesto 2012 arroja mejores datos que en 2011, con un remanente de tesorería para gastos generales de 5.063.565 euros, que estamos en situación de estabilidad presupuestaria, con niveles de endeudamiento en el rango legal y cumpliendo el plan de ajuste. Nuestro objetivo actual para el presente 2013 y el futuro 2014 es mejorar el cobro de los derechos reconocidos, no liquidados, lo que nos deben, para, con la mejora de la tesorería, poder cumplir con los plazos establecidos en los pagos a proveedores, alcanzar lo que se conoce la ley de morosidad. Sé que es un poco largo, un poco arduo este asunto de los números, pero es importante, sobre todo para los vecinos de la capital, y por eso, además de cubrir la rueda de prensa, que era muy importante esta mañana, hemos querido invitar al concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, que viene una vez más atentamente a 19 horas, y damos las gracias por ello, porque Alfonso Esteban siempre está cuando le llamamos. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Lo primero que le quería preguntar, señor Esteban, si no he entendido mal en la rueda de prensa, nos han dicho algo así como que el resultado presupuestario ha sido de 11 millones de euros, la diferencia entre lo gastado y lo ingresado 11 millones de euros, pero sin embargo el remanente de tesorería, o sea, lo que hay líquido, son 5 millones y medio, o 5 millones, pero sin embargo se decreta que 4 millones y medio no se pueden tocar. Total, que de 11 millones que hay de diferencia entre ingresos y gastos solo cuentan ustedes para poder utilizar medio millón. ¿Por qué esa diferencia? Sí, vamos a ver, voy a intentar ser lo más didáctico posible porque es verdad que son conceptos complicados. El resultado presupuestario ajustado es la diferencia entre derechos reconocidos, es decir, lo que hemos reconocido como ingreso a través de las liquidaciones o de los diferentes padrones, y las obligaciones reconocidas, es decir, el gasto contabilizado en el ejercicio. Y esa diferencia ha sido de 10 millones de euros. 10.800.000. 800.000 casi euros. 11. El remanente de tesorería tiene otras componentes. El remanente de tesorería se calcula derechos pendientes de cobro, pero del ejercicio 2012 y de todos los años anteriores, menos obligaciones pendientes de pago, más lo que encaja en las cuentas del ayuntamiento a 31 de diciembre,
menos la provisión de saldos de dudoso cobro que ha explicado esta mañana el alcalde, que está en torno a los 17 millones de euros. Que eso es como diciendo esto lo apartamos, ¿no? Porque o es. No contamos con ello. Lo que presupones de una manera estimada, porque no hay ninguna ley que marque cómo se cuantifican, sino que es un acuerdo de pleno el que tenemos como guía para cuantificarlos. Y además también se resta de esa parte de la tesorería, lo que hay en caja 31 de diciembre, aquello que es financiación afectada, es decir, dinero fundamentalmente para inversiones. Y eso da un número que son los 5.063.565,68 euros, que es el remanente de tesorería para gastos generales, digamos. Bien, hasta ahí bien, 5 millones de euros, ya lo hemos entendido esto. ¿Y por qué de 5, 4,5 no se tocan? Bien, en el plan de ajuste que aprobamos en pleno con motivo del plan de pago a proveedores último del Gobierno de España, una de las medidas que decidimos adoptar era declarar no disponible todo el remanente de tesorería para gastos generales menos 500.000 euros. Pues, ¿cuál es el objetivo fundamental? Es decir, si nos hemos puesto como objetivo pagar a 30 días, que es los plazos que marca la ley de morosidad, el objetivo es no gastar con cargo a un remanente de tesorería, porque lo podríamos utilizar si no lo declaráramos disponible, cuando aquello que gastemos va a haber que pagarlo y ahora mismo no estamos pagando 30 días. Cuanto más gastemos, más va a haber que pagar y más difícil va a ser cumplir ese objetivo. Digamos que es una manera de contener el gasto para poder cumplir la ley de morosidad. Luego hablamos del pago a proveedores porque hay un tajo por delante. Vamos a hablar ahora de los ingresos, porque esto de cerrar un presupuesto es básicamente ver cómo se han comportado con los ingresos y cómo se han comportado los gastos. Estaban ustedes muy contentos porque se han recaudado un 2,5% más de lo que se preveía que se iba a ingresar. Yo quería preguntarle qué partidas han funcionado mejor, porque si han sacado más de lo que esperaban, eso es porque algo les ha sorprendido o ha venido bien, o qué es lo que ha funcionado. Sí, se han ejecutado los ingresos desde el punto de vista de los derechos reconocidos, es decir, no de la recaudación líquida del ejercicio, sino de los derechos reconocidos, de las liquidaciones, en un 102,51% sobre las previsiones iniciales del presupuesto, fundamentalmente porque cuando presupuestamos aplicamos unos coeficientes de recaudación incierta para minorar las previsiones y luego obtenemos pues una ejecución de ingresos por encima de lo que se presupuesta, cosa que es buena porque luego nos lleva a obtener unos resultados positivos. Yo soy relativamente optimista porque bueno, hay que ser muy cauto en estos momentos de dificultad económica y hacer un presupuesto en momentos de dificultad económica cuando los ingresos se te pueden venir abajo en cualquiera de los conceptos que no son padrones, IBI, vehículos, es decir, impuesto de construcciones, plusvalías, pues hay que tener cierto cuidado. Los impuestos que peor se han comportado son los impuestos indirectos, el impuesto de construcciones fundamentalmente, ha vuelto a caer de nuevo otra vez este año. Pero ya no puede caer más. Sí, la pues, última vez que estuvo aquí me dijo que iba a salir la cosa a cero. En torno a los 800.000 euros de ingresos de impuesto de construcciones, cuando en el año 2005 hubo 9 millones de euros. Podemos ver ahí la diferencia. Y los que mejor se han comportado en líneas generales han sido los impuestos directos y las tasas. Borja. Yo hay unas cifras que yo creo que son las más llamativas para mí, que son esos 35,2 millones pendientes de cobrar y esos 16 millones pendientes de pagar. Al final quedan 19,2 millones que el ayuntamiento debería tener y no tiene. No sé de qué manera, porque han hablado de que están buscando nuevas fórmulas para poder disponer de esas cantidades. No sé de qué manera el ayuntamiento va a intentarlo. No sé si cabe la vía ejecutiva o de qué manera puede trabajar el ayuntamiento para ello. Sí, efectivamente son 35 millones de euros pendientes de cobro del ejercicio 2012 y de los anteriores. De toda la vida, vamos. De toda la historia, salvo lo que ha prescrito. Se ha datado como incobrable porque no ha sido posible su cobro. Vías, pues vías es no cejar en el empeño de insistir con la recaudación ejecutiva, tanto con los medios propios del ayuntamiento, con el personal funcionario del ayuntamiento que trabaja en el departamento de recaudación, impulsar todos los mecanismos que están en la mano del Ayuntamiento de Guadalajara y aquellas herramientas de las que nos hemos dotado, como son los convenios, los dos convenios con la agencia tributaria, uno para el embargo de devoluciones tributarias de aquellos contribuyentes que sean deudores del Ayuntamiento de Guadalajara y el otro en la parte que más nos cuesta recaudar, para enviárselo directamente a la agencia tributaria y que no lo recaude, porque el Ayuntamiento de Guadalajara solo puede actuar dentro del ámbito del municipio de Guadalajara. Por ejemplo, en el embargo de cuentas, el Ayuntamiento de Guadalajara no puede embargar una cuenta en La Coruña,
Y en aquellos casos que necesitemos darle esa deuda a la agencia tributaria para que nos la recaude, pues procederemos a ello, porque no nos podemos permitir tener esa bolsa de pendiente de cobro. Salir hoy en rueda de prensa con el alcalde a decir que se ha cerrado el ejercicio en positivo siempre da gusto, es una buena noticia, pero estoy seguro que también han pensado en lo que va a pensar alguno en su casa, y esto es: toma, les ha sobrado dinero y a mí me han subido un 22% la contribución en el mismo ejercicio. El mismo año 2012 que acaban de ustedes de cerrar es el año en el que subieron un 22% el IBI. ¿Cómo explican eso a los ciudadanos? Bueno, hay que ser muy prudente a la hora de hacer esta valoración. Yo sé que a veces puede resultar un poco complicado de entender. El hecho de que se tenga un remanente de tesorería para gastos generales de 5.063.000 euros no quiere decir que haya sobrado. Quiere decir que la situación del ayuntamiento es de una situación saneada, pero hay que tener en cuenta, y vuelvo a cómo se calcula el remanente de tesorería: derechos pendientes de cobro menos obligaciones pendientes de pago. Las obligaciones hay que pagarlas todas. Lo que está pendiente de cobro uno no sabe muy bien cuánto va a conseguir cobrar. Es decir, que digamos que es una magnitud que el hecho de ser positiva, sobre todo cuando se provisiona bien el dudoso cobro, te da una idea de que el ayuntamiento está saneado, pero hay que ser muy cauto en una valoración excesivamente optimista, porque estamos en una situación muy complicada, una situación donde todas las administraciones nos está costando mucho recaudar, y por lo tanto sí resaltar que es una cifra importante para entender que el Ayuntamiento de Guadalajara está saneado y que cumple con la estabilidad presupuestaria como estamos obligados a estar en una situación de estabilidad presupuestaria, y que eso es fruto del rigor y de la buena gestión económica, pero tampoco ser cautos a la hora de hacer valoraciones muy optimistas, porque hay que seguir trabajando, y hay que seguir trabajando sobre todo en las líneas que he dicho antes. Hay un impuesto que es el de vehículos. Todo el que tiene un vehículo en Guadalajara tiene que pagar un impuesto por circular con su vehículo por la ciudad. El común de los mortales lo conocemos como el numerito, y hoy ha comentado el alcalde, un poco de paso en la rueda de prensa, que se está comportando mal, que ese impuesto está costando cobrarlo. ¿Qué le pasa? Sí, bueno, el impuesto de vehículos tiene menos porcentaje de domiciliación que, por ejemplo, el IBI o la tasa de basuras. Yo creo que fundamentalmente motivado porque los vehículos sufren muchísimas transmisiones que las viviendas. Uno generalmente puede cambiar el vehículo con mayor frecuencia que su vivienda, y en este sentido siempre se producen muchas más transmisiones de los vehículos que de las viviendas. Esto hace pues que, bueno, incluso los padrones puedan tener algunos datos mal, que provienen de tráfico, porque en tráfico quien transmite un vehículo no lo ha dado de baja y no figura el nombre del actual propietario, y eso hace que la gestión del padrón de vehículos sea un tanto complicada, sea difícil en ocasiones notificar, tenga un porcentaje de domiciliaciones bajo, y ocurre que si en el resto de tributos la domiciliación está en torno al 80-85% y en vehículos en el 60%, pues ya nos indica un poco que el resto que no se pague a través de domiciliación va a ser más difícil cobrarlo. Y es verdad que de los padrones es el que peor se comporta. Se ha podido esbozar de alguna manera en la comparecencia que se abría la puerta a una posible futura bajada de algunas tasas o algunos impuestos, si la cosa seguía yendo bien o si iba mejor aún. No sé cuál de esas tasas o esos impuestos serían susceptibles o estarían en los márgenes de bajar. El alcalde ha dicho que en la situación actual y en lo que este ayuntamiento no cumpla con su principal objetivo, pero porque estamos obligados por ley a cumplirlo. Es decir, el Ayuntamiento de Guadalajara paga bien, pero no está pagando los plazos que marca la ley de morosidad, que son 30 días. Y eso es un objetivo que debemos cumplir poniendo todos de nuestra parte para que se consiga. Y ha dicho que si en algún momento, por crecimiento de ingresos que provengan pues bien, de otros impuestos que hoy se encuentran, como digo, bajo mínimo, y explicaba antes del impuesto de construcciones, fuera posible bajar impuestos, pues se adoptaría esa decisión, pero bien es cierto que en este momento es muy complicado, porque, como digo, es fundamental mantener el ayuntamiento saneado, es fundamental mantenernos en una situación de estabilidad presupuestaria, porque nos evitará muchos dolores de cabeza en el futuro, y es fundamental porque es que en España se había puesto de moda por parte de muchas administraciones no pagar a sus proveedores. No ha sido el caso del ayuntamiento, pero es que hay una ley que nos está obligando a todas las administraciones a pagar a 30 días,
y creo que incluso el ministro Montoro anunció un mecanismo para que todos los proveedores puedan cobrar en 30 días. Y ese es el objetivo fundamental, y para eso es fundamental tener un presupuesto bien equilibrado y estar en una situación de estabilidad presupuestaria y con la capacidad financiera suficiente para mantener los servicios. De los 35 millones que le debe el mundo mundial al ayuntamiento en sus diferentes vertientes, ha dicho el alcalde que alrededor de 8 millones y medio, quizá 9, entre 8 y 9 millones de euros es la deuda de la Junta. Desde la oposición les achacan mucho que cuando la Junta estaba en manos de sus adversarios políticos, este tema era muy recurrente. Ustedes lo sacaban a colación, y que desde que gobierna Cospedal, oiga, parece que no les debieran nada. Bueno, usted que tiene muy buena memoria y además ya me va conociendo desde hace unos pocos años, creo que me habrá oído hablar de la deuda de la comunidad autónoma cuando gobernaba el Partido Socialista, posiblemente en una ocasión, y ya creo que fue gobernando el Partido Popular cuando conté lo que había dejado el Partido Socialista, el gobierno de la comunidad autónoma entonces, no el Partido Socialista, sino el gobierno socialista de la comunidad autónoma, de deuda con el Ayuntamiento de Guadalajara. Es decir, es un asunto que jamás se ha hablado tanto como ahora que gobierna el Partido Popular en las dos administraciones, y por supuesto, ¿quién va a hablar de ello? Pues el Partido Socialista, que precisamente es quien ha dejado esa deuda. A mí eso es lo que me llama la atención, es decir, si la situación de la comunidad autónoma no hubiera sido, desde el punto de vista económico, tan penosa, pues evidentemente quien gobierna hoy hubiera podido hacer frente a los pagos de una manera más ágil, pero hay que entender que ha habido que tomar medidas muy duras para equilibrar las cuentas de la comunidad autónoma, para poder tener la liquidez suficiente en la tesorería de la comunidad autónoma para pagar a todo el mundo que se le debía, entre otras cosas las 600.000 facturas, los 3.000 millones de euros y la deuda con los ayuntamientos. En cualquier caso, deberían de plantearse algo similar a lo que ha ocurrido, por ejemplo, lo que ha hecho la Junta con sus proveedores y no se ha hecho con los ayuntamientos. ¿Espera que se haga? Bueno, posiblemente, y yo no sé si el otro día lo entendí mal de una lectura que hice de unas palabras del secretario de Estado de Administraciones Públicas, puede que esté en la mente del Ministerio articular algún sistema para que las comunidades autónomas puedan liquidar las deudas que las comunidades autónomas en general con los ayuntamientos. Ahora mismo no hay nada y no me voy a aventurar yo a decir que eso vaya a ser así. Pero que les hace falta algo, eso es así, porque tendrán que cobrar, porque ustedes están prestando unos servicios que son competencia de la Junta de Comunidades, los están prestando, los han prestado. Y yo estoy convencido que está en la cabeza tanto de la Administración autonómica como del propio Estado, que es un problema las deudas que las comunidades autónomas mantienen con los ayuntamientos y que de alguna manera se le dará una solución. De momento, en lo que no hay un mecanismo especial, la comunidad autónoma ha hecho lo que tenía que hacer, que es equilibrar sus cuentas, poner el gasto a nivel del ingreso, no muy por encima, para poder pagar y poder desatascar la tesorería que estaba llena de facturas sin pagar. En lo que lo ha comentado varias veces, señor Esteban, lo de los proveedores. Estamos en 84, 85 días de media, supongo, en lo que tarda el ayuntamiento en pagar a sus proveedores. La ley dice que hay que hacerlo en 30 y ustedes están empeñados en que hay que cumplir la ley. Bueno, y hacen bien, no tienen que estar empeñados, porque para eso es la ley. Parece una distancia muy grande. ¿Cuánto se puede tardar en conseguir ese objetivo? Yo creo que no es una distancia muy grande, teniendo en cuenta el volumen de pendiente de cobro y teniendo en cuenta que hay una parte muy importante de ese pendiente de cobro, que es la deuda de las administraciones públicas, que más pronto que tarde vamos a cobrar. Y tal vez con esas cantidades y un esfuerzo en poder recaudar aquello de la parte tributaria que deben todo tipo de contribuyentes, personas físicas y jurídicas, con eso seamos capaces de llegar en un plazo razonable a esos objetivos. Sí quiero resaltar en este sentido que se ha hecho un esfuerzo y que hemos, desde el año 2007 a esta parte, de media entre 1 y 2 meses, bajado el periodo medio de pago a proveedores, aún en una situación económica absolutamente complicada. Pero bueno, no hay que conformarse con esto, tenemos que cumplir los 30 días que nos marca la ley y hay que poner en marcha los mecanismos que sean necesarios para cumplirlo. Pues muchas gracias a los dos. Borja, muchas gracias por haberme acompañado un lunes más con el análisis de la actualidad. Te espero el lunes que viene. Aquí estaremos, ya sabes. Y a usted también, señor Esteban, muchas gracias por haber atendido una vez más la llamada de 19 horas. Muchísimas gracias. Y a ustedes ya lo saben, todos los días a las 7 de la tarde tenemos una cita para analizar la actualidad en esta mesa de informativos de Canal 19 2.0. Esto es 19 horas. Nos vemos.